Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de este nuevo capítulo de esta serie explicando los ejemplos del libro de Java cómo programar de décima edición de Paul y Harvey Deitel. En el ejemplo de hoy, en el capítulo de hoy, vamos a explicar los ejemplos situados en la figura 5.1, 5.2, 5.5 y 5.6 de sus respectivas páginas que se encuentran acá arribita. Asimismo, las dejo siempre en la descripción, así que si quieren verlas, están ahí los nombres y de las páginas y las figuras. En este ejemplo nos explican, nos enseñan una nueva estructura de ciclos. En este caso nos enseñan el ciclo for. Anteriormente usábamos el ciclo while, ¿no? Que bueno, ya lo habíamos visto en ejemplos anteriores, que era muy sencillo. Bueno, acá lo muestro, lo recalca un poquito como para refrescar un poco la memoria. Para hacer un ciclo while, ¿qué necesitábamos? Necesitábamos un contador o una variable centinela. Era exactamente igual, solamente que, bueno, su utilidad era la misma, solamente que era de distintas formas se podían utilizar, pero su finalidad era la misma, que era marcar cuántas veces puede llegar a ejecutarse el ciclo. Em, Llegando al while, a la estructura en sí, necesitábamos poner una condición para que se ejecute el ciclo, ¿no? En este caso, nos está diciendo que se va a ejecutar siempre y cuando contador, que es la variable que habíamos asignado anteriormente, sea menor o igual que 10. Y si pasa eso, lo que hace va a ser imprimir la variable contador. Y luego incrementa en 1 la variable contador. Es decir, este ciclo va a imprimir por pantalla, por consola, los números del 1 al 10, en otras palabras. Como dice acá, como lo expreso acá, eh, el ciclo while es esto que puse acá. Entonces, imprimió del 1 al 10 los valores del contador, lo imprimió bien. Siguiendo para ahora sí explicar el ciclo for, vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a imprimir los números del 1 al 10, pero en lugar con el ciclo while, vamos a hacerlo con el ciclo for. Vamos a ver qué tan distinto y bueno, y eso va a ser. Para el ciclo for, uno necesita tener tres parámetros. Necesita un contador, necesita la variable que se va a utilizar para la condición. Necesita declarar y se la declara en el primer parámetro sería. En el segundo, en el del medio, se le declara la condición que tiene que cumplir esa variable para que se ejecute el ciclo. Es decir, la segunda parte del for es igual que la única parte del while. O sea, es la condición que tiene que cumplir la variable para que se ejecute el ciclo. Y luego el tercer parámetro, la tercera parte del for, es en qué forma se va a modificar la variable contador al finalizar el ciclo. Es decir, sería el mismo contador más que pusimos acá, pero ahora se coloca acá en la sentencia de cuando uno quiere usar un for. Em, en resumidas palabras, for, lo que hacemos en una línea en for, con el while lo hacemos en tres. Entonces es mucho más abreviado el for. Además, cabe recalcar que se utiliza punto y coma y no coma, como solemos hacer con las funciones. Acá es punto y coma y no coma. Que bueno, eso es un error frecuente cuando se utilizan la estructura for. Por lo menos al principio, cuando uno empieza a programar, es algo que cuesta acostumbrarse. ¿Por qué? Porque las funciones, los parámetros se separan con coma. Y acá estos son un- una clase de parámetros, pero se separan con punto y coma. Entonces, bueno, hay que hacer el focus en el punto y coma ese. ¿Y qué hace? Bueno, digamos que se cumple la condición, muy bien. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa si se cumple la condición? Bueno, va a pasar lo mismo que en el anterior, lo mismo que en el while. Escribir lo que quieras que pase. En este caso, yo quiero que imprima
el valor de contador, es decir, que imprime los números del 1 al 10. Eh, Vamos a hacer una prueba de escritorio diciendo, yo declaro la variable contador, le digo que es igual a 1. Entonces ahora contador va a valer 1. Me pregunta, ¿contador es menor o igual a 10? Y sí, contador es 1, contador es menor que 10. Entonces pasa acá. Ya directamente pasa y realiza todo lo que tenga que hacer acá en el ciclo, que en este caso es imprimir el número 1, que acá me imprimió el número 1. Y al finalizar, una vez que termine de realizar todo el ciclo, todo lo que tiene que hacer, me va a decir, bueno, vuelvo acá, le sumo 1 a contador, contador más más. Y ahora contador, en lugar de valer 1, va a empezar a valer 2. Entonces me pregunta, contador, ¿vale 2? ¿Es menor o igual que 10? Sí, contador vale 2. 2 es menor que 10, entonces sí, entra. Realiza esto y vuelve, y así empieza a hacer los ciclos hasta que el contador sea igual a 11. Una vez que sea contador 11, no va a entrar más el ciclo y va a salir. Em, Produciendo así que me muestre por pantalla, por consola, los números del 1 al 10, al igual que en el ciclo while. Bueno, y acá está la diferencia entre el while y el for. Siguiendo por el código en la línea 33 o 30 y 34, vamos a utilizar un ciclo for para hacer una suma de los números pares. Eh, Tenemos que tenemos un total que es tipo entero, una variable total que es tipo entero, y lo vamos a igualar a cero, inicializar en cero. Y le vamos a decir for. Vamos a decir que vamos a crear una variable tipo entero que se va a llamar número y va a valer 2. Y vamos a hacer que este ciclo se repita mientras que el número sea menor o igual que 2. Y a su vez le vamos a decir que cada vez que termine un ciclo, el número, es decir, la variable contador, la variable que va a mantener la condición, la variable que va, ¿cómo se dice esto? Lo tenía acá escrito. Em, bueno, la variable que va a hacer que se cumpla o no la condición. En otras palabras, había una palabra específica, pero no la puedo recordar ahora mismo. Entonces va a hacer que esta variable se incremente en 2. Más igual a 2, si recordamos de videos anteriores, más igual a 2 significa que se le suma 2 a la variable esa. Es decir, que acá se le suma 2 al número, al valor de número. Y me va a decir y después dentro del for va a decir, bueno, total ahora va a ser el total más el número. Es decir, yo lo voy sumando de 2 en 2. Es decir, en el primer ciclo, total va a valer 0 y número va a valer 2. Entonces va a ser que total va a valer 2. En el segundo ciclo, total va a valer 2 y número va a valer 4, porque se le sumó 2. Entonces total va a ser igual a 2 más 4, o sea, en realidad va a ser total igual a 6. Acá hice solamente un ciclo, entonces me va a decir que total es igual a 2. Me lo imprime, me dice que la suma es en total, ya vimos el printf cómo funcionaba. Y bueno, como habíamos visto antes, la suma es 2. El total es 2. Si le cambiamos acá, mientras que sea menor o igual a 4, vamos a ejecutarlo. Se supone que nos tendría que dar 6 si mal no hice la cuenta recién así a ojo. Bueno, sí, la suma es 6. Bueno, ahí quedó. Luego, en otro ejemplo nos muestran cómo calcular intereses con un ciclo for. Para esto vamos a necesitar tres variables tipo double, una que se va a llamar monto, otro que se va a llamar principal y otro que se va a llamar tasa. Monto hace referencia al monto depositado al final de cada año. Principal es el monto inicial antes de los intereses, que originalmente va a ser 100, va a ser 1000, perdón. Y la tasa va a ser la tasa de interés, que en este caso va a ser 0,05. Bueno, acá lo que hace en este printf,
te imprime por pantalla como este cuadrito. Acá hay, me dirán, acá hay algo raro. ¿Por qué hay un 20 acá? ¿Por qué hay un 4 acá? ¿Qué pasa esto? ¿Qué significa? Bueno, cuando uno pone porcentaje, un número, y después lo que quiere, una letra del valor que quiere imprimir con el printf, por ejemplo, yo quiero imprimir un string en este caso, yo tengo que poner porcentaje S y ya puedo imprimir el string. Pero si yo pongo porcentaje 20S como es en este caso, el string se me va a imprimir, va a ocupar 20 caracteres. Esto más que todo bueno, sirve para crear, ¿cómo se llama esto? Tablitas, para que queden más ordenadas las tablas, más que todo, para eso se usa. Bueno, pasando a la línea 51, tenemos el ciclo for, que empieza así. Me dice primero el enunciado, me dice calcula el monto en depósito para cada uno de los 10 años. O sea, me piden calcular el monto del depósito durante los 10 años. Bueno, muy sencillo. Yo creo una estructura for, un ciclo for, que sea, bueno, un ciclo for y me va a pedir estos parámetros, ¿no? En el primer parámetro tenemos que ingresar el valor de la... tenemos que inicializar la variable con la cual íbamos a trabajar para mantener el ciclo, para ver si entra o no en el ciclo el programa. En este caso la variable esta se va a llamar año, base tipo entero y va a valer 0, la inicializamos en 0. Le decimos que el ciclo se va a ejecutar mientras que año sea menor que 10, es decir, los 10 años. Y acá le digo que voy a incrementar el valor de año en 1. Entonces acá hay un error, porque no hay un año 0, sino que hay un año 1, no año 0. Entonces yo le digo que acá es desde el primer año hasta que año sea menor o igual que 10. Me va a dar el mismo resultado, pero lo único que acá me va a cambiar es que en lugar de empezar de 0 a 9, me va a empezar de 0 a 10. Es algo más que todo estético. Bueno, entra en el ciclo. ¿Y qué pasa si cuando entra en el ciclo? Bueno, me calcula monto. Me dice, bueno, el monto para este año va a ser principal, que era el monto inicial antes de los intereses, por mat.pow. ¿Qué es esto del mat.pow? Bueno, la librería mat se encarga de hacer muchas operaciones matemáticas. Y .pow hace referencia a la potencia. ¿Cómo funciona esto? Bueno, este método te pide dos parámetros. Te pide el, sería la base y el exponente. Base, coma, exponente. Es decir, este va a ser la base de la potencia, coma, este va a ser el exponente. Entonces, por ejemplo, para el año 1, el, ¿cómo se llama esto? La base va a ser 1 más 0,5. Va a ser 1,5 elevado a la 1. Y entonces para el año 2 va a ser 1,5 elevado a la 2 y así. Todo eso multiplicado por principal. Em, y después de hacer del cálculo ese, me va a mostrar por pantalla, por consola, el valor el valor del coso, del monto, pues, dependiendo del año, porque me va a decir, me va a mostrar el año, acá, y, eh, y ocupando 20 lugares, me va a mostrar el monto. Es decir, es como para que siga como le mostré antes del valor este 20, este sirve para que quede algo más estético y quede más ordenado en forma de columnas. Espero haberles hecho de gran ayuda, acá mostrando el código, explicando este código. Cualquier duda, sugerencia, lo que sea en los comentarios. Y nos vemos la próxima. Adiós.